Buenos días a todas las personas que van ingresando. Bienvenidos. En unos minuticos daremos inicio. Formación continua especializada. Yeah. Formación específica para trabajadores, para profesionales con ganas de ser mejores. El SENA te acompaña y tú eliges a los expertos que gestionan los recursos y te brinda soluciones. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Postúlate y formula tu proyecto. No, es que Convencido no que tienen que ahora apoyarme. O sea, tú me entregaste las muestras y me para tus dijiste, estas no son las trabajadores. aprobadas, estas son las... Haciendo equipo con los mejores. Con los mejores. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Bueno, todos Listo. bienvenidos a esta nueva sesión del curso que estamos viendo de aplicación de metodologías de moldeo científico para la optimización del proceso de inyección. Mi nombre es Laura Flores, estoy siendo la capacitadora de este curso. Antes de que nada, quiero agradecerles a todos por su flexibilidad. El día lunes, desafortunadamente, por un problema técnico, no nos pudimos conectar. Entonces, les agradezco que hayan sacado el espacio para el día de hoy. Si alguien no se pudo unir el día de hoy, pues vamos a dejar grabada la sesión para que puedan revisar las memorias pues a su conveniencia. Recordemos que ya estamos en la mitad del curso. La idea es que ya vamos a tener pues nuestra pausa de fin de año la siguiente semana. Entonces les quiero recomendar a todas las personas pues que vayan ya pues como digámoslo avanzando eh, en su trabajo con las unidades de formación y que puedan estar ya todos al día, ¿cierto? Entonces, aquí espero que ya estén viendo mi pantalla, creo que ya está Sí. compartida. Bueno, nosotros entonces vamos en la unidad temática 4, es la que vamos a ver esta semana. Esta unidad temática tiene que ver con el impacto de la refrigeración del molde en la productividad. Acá vamos a revisar en esta semana qué relación existe entre el enfriamiento y la calidad de las piezas y cómo se calculan sistemas de refrigeración. Es muy importante que todos estemos muy como sensibilizados de qué tipo de información deberíamos revisar tanto en el proceso como en la selección, especificación o la compra de moldes. A veces nosotros somos encargados de diseñar en algunas compañías los moldes, en otras las diseña un proveedor, pero en cualquier caso, para nosotros es importante saber hacer una auditoría de cómo, qué le tenemos que mirar a un sistema de refrigeración, ¿no? ¿Qué tipo de cálculos tenemos que hacer? Porque una de las razones más comunes para que nosotros no logremos arrancar un molde o que el molde no nos entregue el tiempo de ciclo que nosotros necesitamos es que el sistema de refrigeración esté mal especificado o que no tenga suficiente agua. Entonces, esto es parte pues de nuestra competitividad, es uno de los temas, aunque compremos el molde afuera, no le dejemos esa responsabilidad solo al proveedor, sino que sepamos qué cálculos debemos hacer. Entonces, les recuerdo que hoy vamos a hacer un barrido sobre el contenido que ustedes encuentran en esta semana, ¿cierto? Nosotros estamos tratando de avanzar más o menos de unas 4 horas por semana. La idea es que ustedes le dediquen hoy 4 horitas a estudiar estos contenidos. Yo voy a contarles qué van a encontrar pues en los contenidos que hay en esta semana.
Entonces, primero que todo, vamos a hablar de cómo nos afecta el enfriamiento a la calidad de la pieza. Durante el enfriamiento, nosotros podemos afectar algunas características como la apariencia superficial, las contracciones, ¿cierto? La parte dimensional del producto, las deformaciones, creo que hay una persona ya que tiene el micrófono abierto, gracias. Las tensiones internas y las deformaciones, la estructura molecular, la orientación, la cristalización y las dimensiones. ¿Listo? Entonces, el molde, la temperatura del molde y la manera en la cual el plástico le transfiere calor al molde nos puede generar cambios, por ejemplo, en el brillo. Eso pasa muchísimo con materiales basados en estireno. ABS, por ejemplo, es un material que a veces nos muestra sombras en el moldeo cuando está muy caliente el molde. O cuando está muy caliente, pues hay algo que se llama un hotspot, ¿cierto? En el molde ahí nos pasa eso, a veces con los expulsores que se calientan mucho, se nos marcan sobre el ABS. También, por ejemplo, en el punto de inyección nos puede pasar esto. Contracciones, esto es algo que hablamos la sesión pasada, ¿cierto? Cómo el calor nos afecta la contracción del material. Recordemos siempre que entre más calor haya disponible en el producto plástico, más se van a mover las moléculas, más se van a organizar y más se van a contraer y a jalar la piel de lo que hay alrededor del producto plástico. También recordemos que nosotros tenemos tensiones internas, pues deformaciones, y esas tensiones internas o esfuerzos residuales, que son, pues, digamos, los que pueden aparecer en el producto, en el proceso, están siempre presentes. Siempre hay tensiones residuales en todas las piezas inyectadas. Lo malo no es que estén, sino lo malo es que estén desbalanceados, ¿cierto? O sea, que haya un lado jalando más que el otro. Eso es lo que nos genera que una pieza se tuerza, que una pieza sea la B. La estructura molecular, sobre todo la cristalinidad, el porcentaje de cristalización, depende muchísimo de cuánto calor haya disponible en el producto plástico. Si el producto plástico no se refrigera adecuadamente, si le queda calor residual, lo que nos va a pasar es que nosotros vamos a tener más porcentaje de cristalización y ese porcentaje de cristalización nos va a generar que se recoja más el producto. ¿Listo? Entonces siempre pensemos en esa formación de cristales como un ordenamiento. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es como cuando uno tiene el cajón de las camisetas y las tiene todas revueltas y las embute en el cajón, pues ahí de pronto le queda sobrando, ¿cierto? No le caben las camisetas, pero cuando uno las dobla y las pone ordenaditas, a veces hasta le sobra espacio. Lo mismo pasa con las moléculas, cuando están todas reburujadas y cuando están pues todas en desorden, van a ocupar más espacio en su estado amorfo, pero cuando se ordenan en estas lamelas, en la formación de cristales, van a generarnos pues más orden y podemos ver aquí esa estructura molecular más controlada. Y esto pues digamos que el resultado final lo vemos en dimensiones, ¿cierto? Entonces, nosotros, pues yo pienso que todas las personas que hemos trabajado en máquinas de inyección sabemos, por ejemplo, que un parámetro como el tiempo de enfriamiento nos afecta en la dimensión, ¿cierto? Que entre más tiempo de enfriamiento nosotros dejemos, más grande sale el producto, pero esto básicamente tiene que ver con que nosotros permitimos más transferencia de calor mientras el producto está con un movimiento restringido, ¿cierto? Entonces, fíjense que todo está relacionado con ese tema de calor. Em, Cuando nosotros hablamos de la contracción de un producto, de lo que hablamos es de cómo cambia el volumen específico del producto en función, pues, del proceso que nosotros tengamos. Entonces, acá nosotros podemos tener diferentes alternativas como de contracción que nosotros vamos a tener. Aquí, por ejemplo, es la temperatura. Nosotros vamos a tener dos tipos de procesos. Pues esto, digamos, lo que es algo que se mide en un aparato muy específico. Nosotros, de hecho, en el país no tenemos ningún aparato para medir contracción de este estilo, pero para que todos lo sepamos, lo que nosotros hacemos es mantener una presión constante. Esto es lo que es una presión constante, y lo que hacemos acá es cambiar la velocidad de enfriamiento en estas dos curvas que nosotros tenemos acá. Y en estas curvas que miden, pues se llaman curvas PVT, curvas que miden presión, la presión aquí, esta que tenemos acá, una presión isobárica, en este caso 400 bares, volumen específico, cómo se amplía o cómo se recoge el material, y la temperatura, pues vamos a tener este fenómeno. Vamos a analizar primero una de las dos curvas, ¿listo? O sea, la curva primero de las bolitas que tenemos acá. En este caso, nosotros vamos a tener un enfriamiento isobárico, o sea, la misma presión, siempre estamos ejerciendo, si nos lo queremos imaginar dentro de una cámara, una presión, la ejercemos a la misma presión siempre todo el tiempo y vamos enfriando el material. Eso es lo que vamos a ver en esta primera curva. Voy a marcarla para que la podamos seguir un poco más fácil. Es esta curva que esto sí raya, así. Esta curva que nosotros vemos acá es esta curva entonces donde voy enfriando el material, ¿cierto? Cuando el material se cambia de estado, llega a algo que se llama la temperatura de transición vítrea,
empieza a contraerse, pero más lentamente. ¿Listo? Entonces todo eso es contracción de un material y esta curvita roja que dejé acá es un enfriamiento que nosotros vamos a hacer un poco más lento. Entonces acá con un enfriamiento un poco más lento tenemos pues, digamos que una contracción al final, la temperatura ambiente, y cuando hacemos un proceso de contracción más rápido, vamos a tener otro tipo de volumen específico, es decir, no vamos a tener tanta contracción. ¿Por qué? Porque cuando enfriamos más rápido hay menos cristales, ¿listo? Entonces acá nosotros vamos a tener este tipo de comportamiento de lo que nosotros podemos tener en esos materiales. Lo mismo nos pasa en este caso con los materiales semicristalinos, lo vemos acá, es la contracción que nosotros podemos tener y acá pues nosotros vamos a tener este tipo de contracción. Aquí es un poquito más, digámoslo, eh, un poquito más raro porque finalmente la formación de cristales en los materiales semicristalinos nos genera esta barriguita que nosotros vemos acá. Esa es la temperatura de transición vítrea que nosotros vemos aquí en esta rodilla que presenta el material y esta es la contracción que nosotros vamos a tener. Bien, siempre que nosotros estamos enfriando una pieza inyectada, nosotros vamos a tener dos regiones bien diferenciadas, o sea, dos regiones que van a tener morfologías diferentes. Vamos a formar siempre una piel. Esto es importante que lo sepamos. A medida que nosotros vamos transfiriendo calor, vamos a generar un enfriamiento. Esa piel se genera en contacto con la pared del molde, se enfría muy rápido, se construye durante la fase inicial de inyección, es decir, en la medida en que el material va tocando el molde, apenas va entrando el molde de inyección, se va generando esta fase de enfriamiento y el polímero se cristaliza bajo gran orientación, ¿cierto? O sea, vamos a generar esos esfuerzos de cizalladura en esta parte, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Esta piel no cristaliza, ¿cierto? O sea, o la cristalización es muy bajita y tiene muchísimo esfuerzo. Entonces, acá vamos a tener una morfología específica. Y el núcleo, pues ahí sí va a pasar todo lo que nosotros veíamos en las diapositivas anteriores, que se va a formar más cristalización y se va a generar más enfriamiento dentro del producto plástico. Em, Acá, entonces, nosotros vamos a tener en el enfriamiento, como les mencionaba, la posibilidad de generar tensiones internas. Inicialmente les pido que nos concentremos en esta parte de la diapositiva, la parte derecha, para que entendamos qué va a pasar. Entonces, tenemos un producto plástico donde nosotros tenemos un molde a una temperatura de 60 grados en ambos sentidos, o sea, está balanceada la temperatura a ambos lados. Y acá nosotros en el centro de este sándwich vamos a tener siempre un corazón o un núcleo de material fundido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener un perfil de temperatura, como este que nosotros vemos acá, que es un perfil de temperatura en el cual vamos a tener una temperatura más alta aquí en el sándwich y una temperatura más baja contra las paredes del material, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar en este caso, que nosotros vamos a tener esas dos zonas donde vamos a tener pues más, digamos, más frío acá en las paredes y más calor en el corazón del producto. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Que nosotros tenemos acá un esfuerzo residual en el cual tenemos eh, un calor, pues cierto, que va a generarse aquí en esta zona y aquí vamos a tener un enfriamiento. Entonces acá el material va a quedar pues digámoslo, con más contracción acá, el material que está más caliente va a tener más oportunidad de recogerse y al recogerse nos va a generar una tensión en esta parte del núcleo y va a tratar de comprimir las capas que están acá. Entonces, siempre en el producto vamos a tener esta distribución de esfuerzos que nos va a generar unos esfuerzos de tensión en el centro del producto y unos esfuerzos de contracción en las paredes del producto. Esto pues, se pasa es porque este sándwich de adentro está jalando al de afuera, ¿listo? O sea, para que lo recordemos de una manera más, pues más, digámoslo, coloquial, ¿cierto? Entonces, siempre entre más sándwich haya aquí adentro, entre más gordo sea esto, más altas van a ser las tensiones afuera. De hecho, pues de manera anecdótica les cuento qué pasa cuando uno tiene este tipo de productos, que aquí en el centro, cuando nosotros tenemos esto tan caliente y tenemos un producto eh, muy gordo, ¿cierto? Se nos puede pasar a veces también que esa misma contracción nos genere, por ejemplo, que se generen fisuras en el producto externo. Bien, ¿qué puede pasar? Entonces, si yo en lugar de tener 60 grados centígrados en un lado del molde, en ambos lados del molde, tengo un desbalance y tengo de un lado del molde 60 grados centígrados y del otro lado 90 grados centígrados. ¿Qué nos puede pasar ahí? Nos puede pasar que nosotros tengamos un desbalance, ¿cierto? Que nosotros tengamos finalmente un desbalance y que el producto tienda a torcerse hacia el lado más caliente. ¿Por qué? Porque hacia el lado más caliente se nos va a generar menos piel
hacia el lado más caliente, vamos a tener pues una temperatura que hace que haya menos transferencia de calor en este lado y se va a enfriar más, va a generarse más piel de este lado. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener una distribución de esfuerzos que está descentrada en esta dirección, una distribución de esfuerzos que lo que nos indica es que pues va a tener, digamos, este desbalance que se nos presenta acá y el producto, pues el resultado de ese desbalance es que se tuerce el producto, ¿cierto? Entonces por eso siempre decimos, el producto tiende a pandearse hacia el lado más caliente. Esto es algo que a uno en la planta le sirve mucho porque cuando uno tiene un producto que está torciéndose hacia un lado, cualquier producto, pues cierto, un producto que no esté moldeando le está indicando que ese lado está más caliente del producto. O sea, una forma de verificarlo es, pues, por supuesto, con una cámara termográfica, es la manera más práctica de mirar cómo están las temperaturas del molde o con una termocúpula de contacto o incluso con una pistolita láser uno puede medir sobre el producto moldeado a qué temperatura sale este lado y a qué temperatura sale este lado. Y entonces en ese caso uno puede enderezar el producto, pues por decirlo de manera muy coloquial, eh, subiendo la temperatura de este lado, ¿cierto? En lugar, a veces pues uno no tiene como refrigerar más este lado porque si tuviera como, pues ya lo hubiera hecho, pero entonces lo que hace es subir más la temperatura de este lado. Y subiendo la temperatura se endereza el producto, ¿cierto? O sea, cuando el origen de la deformación es un origen térmico, lo que hay que hacer es balancear los esfuerzos que se sienten al lado y lado. Acá, para que pues lo sepamos, digamos que vamos a presentar el día de hoy varias ecuaciones. Estas ecuaciones son ecuaciones teóricas y son ecuaciones que uno utiliza, por ejemplo, en los software de simulación. Acá tenemos el esfuerzo que se genera, que esto es el coeficiente de expansión térmica, el alfa, que nosotros vemos acá, el módulo de Young o el módulo de la rigidez, y acá tenemos la temperatura a la cual se congela el producto, la temperatura en el centro del producto, y acá tenemos el espesor del producto. ¿Listo? Y la posición en la cual se genera. Entonces, nuevamente, esta es una ecuación para calcular las tensiones residuales adentro del producto en cada parte. Esto pues es lo que es la ecuación que uno utiliza dentro de los softwares de simulación para calcular esfuerzos internos. En la vida práctica, que quiero que recuerden de esto, quiero que recuerden que las tensiones, ¿cierto? Que se generan van a ser directamente proporcionales, en este caso, al coeficiente de expansión térmica, o sea, entre más se expande el material, peor. Y acá, pues van a tener correlación con la resistencia del material. ¿Listo? Acá, pues también que tienen que ver con esta diferencia de temperaturas, para que nosotros siempre sepamos que entre más grande esa diferencia de temperaturas, pues peor la tensión. Pero pues digamos que es algo que pues no es que uno lo use pues todos los días este tipo de ecuaciones, ¿cierto? Es más importante para mí desde el punto de vista práctico que sepamos reconocer cuándo se está paneando el producto y que sepamos pues cuál es la solución. ¿Qué hace uno entonces en este caso? Pues digamos también a partir de la ecuación que uno ve acá, pues también cambiar de material, es una solución, ¿cierto? Es una solución que ayuda muchísimo. A veces yo pues también les quiero recomendar mucho siempre trabajar de manera técnica con sus proveedores de materiales, porque a veces uno tiene un problema y lidia con el problema 2 meses en la planta y rechaza producción y llama al proveedor, de pronto si está trabajando con Essentia, entonces llama al proveedor y le dice que tiene un problema y Essentia lo puede ayudar. La sencillamente le recomienda un otro material. Obviamente es muy importante poder describir cuál es el problema que se tiene y trabajar, contar técnicamente con los proveedores que uno tiene. Bien, uno siempre quisiera, desde el punto de vista de calidad, enfriar más lento, ¿sí? O sea, siempre es mejor, siempre genera más estructura cristalina, relaja esfuerzos, esto es muy importante, esto es algo que pues no es parte del alcance de este curso, pero es algo que uno tiene que entender qué pasa, ¿cierto? El plástico es capaz de relajar esfuerzos porque el plástico tiene algo que se llama un comportamiento viscoelástico y esa acción viscosa del material solo se activa, pues la capacidad del material de olvidarse y de perdonar el malestar que uno le causó solamente se activa cuando uno pasa mucho tiempo y cuando ya el material tiene pues como, digamos, lo más tiempo de enfriar. Pero pues eso no, digamos que es muy caro, ¿cierto? Entonces uno solo lo hace cuando le está pagando muy bien por el producto. En casos de que pues estemos presionados es por productividad y que estemos presionados es por pues que realmente nadie nos va a pagar ese exceso de calidad en el producto, nosotros vamos a poder trabajar con enfriamientos más rápidos, ¿cierto? En enfriamientos más rápidos siempre nosotros tenemos que pensar que el material semicristalino nos impide el proceso normal de cristalización. Es decir, nosotros cuando enfriamos muy rápido lo que estamos haciendo es un choque térmico, lo que estamos haciendo es inhibir la formación de cristales y los cristales nos ayudan a mejorar la rigidez. O sea, vamos a tener un material que tenga menos rigidez, un material que tenga menos comportamiento mecánico. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para revisar las preguntas que nos están
Haciendo. Wilson nos pregunta cómo se hace esa medición de contracción. Wilson, la medición de contracción normalmente es muy básica, ¿cierto? Es sencillamente comparar el plano del producto y mirar qué contracción encontraste tú al final. Esa es la forma que nosotros tenemos de tener. Entonces, a veces tú tienes productos que son muy críticos, por ejemplo, productos que vas a ensamblar, productos que no se pueden cerrar mucho, ¿cierto? Si tú vas a ajustar un producto, por ejemplo, dos orejas de un producto y no se pueden cerrar porque no te cabe el otro producto, entonces, pues básicamente esa contracción la mides con las cotas del producto y pues lo mides así. Estamos viendo ecuaciones, ¿cierto? Para que todos entendamos de dónde sale la teoría de este tema y cómo lo podemos afectar. Eh, Nosotros, pues, los experimentos PBT, por ejemplo, son experimentos muy limitados a unas condiciones que no son realistas, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos un proceso isobárico, no tenemos un enfriamiento con un gradiente controlado, pero pues digamos que eso nos permite entender el fenómeno y nos permite correlacionar cómo se hace. ¿Listo? Eh, Bien, creo que es la única pregunta relacionada con ese tema es la que nos hace Wills. Bueno, en la caracterización de la curva de presión, la temperatura se mide igual. Me dices, Wilson, espérame, me devuelvo. A la curva de presión es la que tú dices acá, ¿sí? La curva de presión dices es la que está en el diagrama PVT. Listo. Sí, claro, o sea, ahí nuevamente lo que nosotros hacemos en estos diagramas, esto es una curva. No sé si alguno estudió de pronto termodinámica en algún momento que a uno le hacían aprender sobre las campanas del agua, ¿cierto? De cómo el agua se cambiaba de estado, ¿cierto? De pronto de sólido, líquido, a vapor. Esto es ese diagrama, es el diagrama PVT, o sea, el diagrama que nos mide presión, volumen y temperatura, es el diagrama termodinámico del agua. Entonces, cuando tú mides esta curva de presión es una sola presión, ¿listo? O sea, es una sola presión que está a unas temperaturas diferentes. O sea, lo que haces es medir qué tanto se expande o qué tanto se contrae el material al cambiar eh, las, al cambiar la temperatura. Entonces, cuando subes la temperatura, cuando bajas la temperatura. ¿Listo? Lo que pasa es que aquí nos muestra la diferencia cuando generas un enfriamiento más rápido o más lento, pues qué tanto se pueden organizar las moléculas y qué tanto se puede contraer el material. ¿Listo? Acá, bueno, perdón, aquí creo que les dije algo mal porque esto era un diagrama de un material amorfo y realmente este orden es un orden, pues, digamos, lo que no es de cristales, sino de ordenamiento, pero pues los materiales amorfos tienen un ordenamiento que no es tan grande como el de unos cristales, pues lo vemos aquí en la escala que vemos del volumen específico, pero siempre va a generar ese ordenamiento. ¿Listo? Entonces, entre más tiempito le deje yo, más calor le deje al material, más ordenamiento se va a generar. Pero esto es, Wilson, la curva de presión, siempre estás midiendo la temperatura, bajas la temperatura y a la misma presión mides la contracción, ¿oyes? Sebastián nos está preguntando, en el caso del nylon, oye, nosotros inyectamos una pieza que no se puede ser rígida y debe tener cierta maleabilidad. En ese caso sería adecuado realizar un enfriamiento rápido o realizar un proceso de recocido del material. Pues a ver, el nylon es un material, si estás trabajando un nylon que pueda generar cristales, entre más rápido lo enfríes, mejor, ¿no? O sea, porque si tu poliamida, el nylon que estás trabajando, forma cristales, entre menos cristales tengas, más blandito va a ser. ¿Oyes? Entonces sería mejor hacer un enfriamiento más rápido. Si le generas un recocido y el material tiene forma de hacer cristalización, pues vas a encontrar este fenómeno de que se te cristalice y entre más cristales tengas, más rigidez. Em, Javier nos pregunta, ¿lo que llamamos alabeo está dentro de las contracciones y deformaciones? Sí, mira, alabeo es el nombre técnico, perdón, para que Javier vea esto. Esto que se hace así como un calado que se tuerce para adentro, se llama alabeo, ¿oyes? Lo puedes relacionar con los álabes de las turbinas. Esa es como si tú te fijas en una turbina de un avión, empieza en una curva y termina en otra, ¿sí? Entonces, digamos que esa forma en la que el producto se tuerce es un alabeo. ¿Dónde vemos nosotros mucho alabeos? En las bandejas del almuerzo, ¿sí? Eso es un producto que normalmente se alabea porque es un producto muy largo, es un producto que pues tiene muy baja momento de inercia de área y va a reaccionar a todas las tensiones residuales de un flujo muy largo. Entonces, eso es un producto donde encuentras ese alabeo. Alex nos pregunta a qué hace referencia el volumen. El volumen específico en este caso es el inverso de la densidad. Oyes, nos habla de cuántos centímetros cúbicos ocupa un gramo de material. Entonces, si tú piensas, tú pones un gramito de material y lo calientas, ese gramito de material se expande. Si enfrías ese gramito de material, se te contrae. Y eso pasa siempre con el plástico.
Entonces, ese plástico, ese gramito de material que usas, si lo expandes, vas a tener un mayor volumen específico y si lo contraes, vas a tener un menor volumen específico. Alex, listo. Y Manuel nos pregunta, ¿cuál es el dispositivo con el que se podría realizar esa curva de volumen específico y temperatura? No hay ninguno en el país, es un aparato especial con el cual se mide PVT, o sea, es un aparato de medición de presión, volumen específico y temperatura. Nosotros, pues, por ejemplo, el instituto con el que nosotros trabajamos muy de cerca, que es el IKB en Alemania, en Aachen, tiene uno. Allá medimos, pues, vale como 4.000 euros medir uno, y lo hemos medido, pues, cuando necesitamos en alguna simulación eh, predecir contracción de una de un, de un producto. Lo otro que uno puede hacer es trabajar con diagramas que ya estén disponibles en el mercado, pues en bibliotecas de materiales y trabajar con este tipo de cosas. Eso nos sirve nuevamente solo para temas de pues como de simulación, ¿no? Porque realmente este cálculo, pues nosotros no lo vamos a hacer en el proceso normal. O sea, cada pedacito o cada fracción, cada volumen dentro, chiquitico, cada cubito chiquitico dentro del producto tiene un PVT diferente, un recorrido dentro del PVT diferente. Entonces la suma de todo eso es lo que nos ayuda a predecir la contracción y eso nuevamente solamente se hace con análisis numéricos. ¿Listo? Listo. Creo que ya no hay más preguntas. Igual, pues si quieren, en la siguiente sección, por favor, las preguntas que van teniendo, así como ahorita, las vamos resolviendo. Bien, entonces, siguiente tema, el segundo tema que vamos a ver el día de hoy son los cálculos de los sistemas de refrigeración, de cómo nosotros podemos calcular pues, los sistemas de refrigeración. Esto es importante, sea que ustedes hagan el molde o que lo compren, ¿listo? ¿Por qué? Porque nosotros a veces compramos el molde y a mí incluso me llaman ingeniera, así como, ¿qué le veo a este molde? ¿Cierto? Entonces hay diferentes formas de auditar un molde de inyección, diferentes cosas que uno le tiene que mirar al molde, pero yo siempre les recomiendo, esto es la plata de ustedes, ¿listo? Entonces, a veces, pues muchas veces ya no estamos haciendo el molde aquí en el país, sino que lo estamos comprando, pero pues los proveedores de China son muy obediente, ¿cierto? O sea, si uno no le pide a él algo, pues él no va a gastar más plata en hacerle algo que usted no le pidió. Entonces, ahí es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta cómo hacer esa auditoría. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que entender siempre? Primero, que esto es un balance de calor, ¿cierto? El calor que entra, hay que sacarlo. Y siempre tenemos que tener la forma o un exceso, ¿cierto?, de potencial de refrigeración para sacar ese calor. También a veces nos pasa, y eso pues lo hemos visto en algunos moldes, que hay algunos circuitos de refrigeración que no trabajan, que ya están muy lejos o que ya, digamos que no los hacen a veces por paz mental, pero no porque realmente estén haciendo alguna cosa y sí nos están consumiendo potencia de refrigeración, sí nos están consumiendo bombeo, cierta presión de bombeo del agua. Entonces siempre es importante partir de cuánto calor tengo que retirar y entender, pues ya, digamos, del lado del molde, cuánta potencia de refrigeración tengo, ¿cierto? Y cómo genero esa potencia de refrigeración, en cuántos canales. Entonces recordemos que nosotros de un lado tenemos pues el calor que vamos a sacar y del otro lado tenemos cómo lo vamos a sacar, que depende de la transferencia de calor, pues de la coeficiente de transferencia de calor, del diámetro de las áreas que yo tengo en los canales y algo muy importante que es la turbulencia del flujo que nosotros tenemos dentro de los canales de refrigeración. Entonces, tenemos el tiempo de enfriamiento dentro del producto, ¿cierto? El tiempo de enfriamiento dentro del producto es algo que es muy claro para todos. El balance de flujo de calor en el molde, el cálculo de flujo de refrigerante, la determinación del diámetro del canal de refrigeración, determinación y la ubicación del canal de refrigeración y determinación y especificaciones del sistema de temperamiento, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar en cada una de esas cosas. Pues nuevamente les cuento, pues en esta media horita no vamos a ver todo, les quiero es mostrar qué temas vamos a encontrar. Eh, Estas ecuaciones que ustedes tienen acá, pues son una primera aproximación. Si alguien tiene la opción, lo mejor en la vida es trabajar siempre con un software de simulación. Esto ya hace todo el trabajo para uno y es mucho más técnico que esto, pero pues digamos que en ausencia de software de simulación, pues por lo menos trabajemos en esto. Bien, entonces para los balances térmicos se supone un flujo unidimensional, ¿cierto? O sea que solamente vamos a sacar el calor, pues como si el calor estuviera fluyendo en una sola dirección, lo cual pues no es cierto, está fluyendo en tres dimensiones, pero pues no podemos calcularlo sin un sistema de elementos finitos. La distribución de los canales se tiene en cuenta en un perfil bidimensional y todos los flujos de calor se tratan como si fueran estacionarios. ¿Listo?
Estas son como las simplificaciones que tenemos que hacer en los cálculos. Entonces, la primera ecuación que es chévere y que es útil es esta que vemos acá, que de hecho pues es una ecuación que se ve maluquita, pero es porque tiene un logaritmo natural. De hecho son pues solamente multiplicaciones y divisiones, ¿listo? Y el logaritmo natural pues ya todo el mundo lo tiene en el celular, entonces no hay excusa. Esto es una cosita que uno puede programar en un Excel y que es muy fácil de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá en estas curvas? Lo que nosotros tenemos es el tiempo de enfriamiento para diferentes espesores de material. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acá. Miren cómo cae el enfriamiento. ¿Listo? Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Siempre el producto tiende a entregar calor, siempre, siempre con esta forma que nosotros vemos acá. A veces empieza desde más arriba, a veces empieza, ¿cierto? Como por ejemplo, si yo subo la temperatura bueno, pues es la temperatura de inyección, pero siempre tiene esta cosa, pues esta forma, este comportamiento típico en el cual tengo inicialmente una caída muy rápida, ¿cierto? En los primeros segundos del ciclo él se enfría muy rápidamente y después, en la medida en que se pierde ese gradiente de temperatura, va a empezar a transferir calor más lentamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es analizar la ecuación del tiempo de enfriamiento, o sea, cuánto se me demora el producto en entregar calor. Esto es para una placa, es unidimensional, es muy sencillo, pero como les digo, es la primera fórmula que nosotros tenemos para aproximarnos a un cálculo técnico del tiempo de ciclo. ¿Qué pasa muchas veces? Cuando nosotros llegamos, esto pasa muchas veces, pasó ayer, llega uno a la planta, ¿sí? De alguien y pregunta, ¿y este tiempo de ciclo de dónde salió? Me lo dio compras, ¿cierto? El señor de contable, ¿sí? ¿Será que sí tiene la capacidad de calcular el tiempo de enfriamiento del producto? Entonces, aunque sea, metamos esto en un Excel y miremos realmente cuánto tiempo de enfriamiento me va a dar, ¿cierto? Pues por lo menos de manera teórica, este cálculo. Entonces, ¿de qué depende el espesor? Espesor al cuadrado, como lo mencionábamos en alguna de las sesiones pasadas, entre más grande el espesor, más difícil la transferencia de calor, de algo que se llama la difusividad térmica efectiva. Esta difusividad térmica efectiva se calcula a partir de algunas propiedades de material, como la densidad, como el coeficiente de transferencia de calor, el coeficiente de conductividad, pues allí sencillamente en internet lo podemos encontrar. Em, Esto que es el logaritmo natural de 8 sobre pi al cuadrado, y esa es la temperatura del fundido, la temperatura media de la masa, ¿cierto? Menos la temperatura del molde sobre la temperatura de expulsión menos la temperatura del molde, ¿listo? Entonces acá pues lo tenemos, digámoslo, ya bajo control. Y acá entonces nosotros estamos pues mirando cómo cambia, en este caso, la temperatura de las curvas de enfriamiento para polietileno de alta densidad en función pues de qué tanto cambian los espesores de pared. ¿Listo? Para que todos lo tengamos claro y pues veamos ese comportamiento que les mencionaba anteriormente. Bien, esto es la propiedad de difusividad térmica que pues la pueden sacar de acá, la pueden sacar también pues, de los cálculos que se pueden hacer a través de internet. Acá pues la tenemos, la temperatura para diferentes materiales, también entender que es función de la pared del molde. Esto es una medición que está acá. Y también cuando nosotros tenemos materiales semicristalinos, pues tenemos otro tipo de comportamiento. Van a ustedes a encontrar siempre que a veces hay propiedades que caen más rápido, ¿cierto? Para las propiedades materiales semicristalinos tiene que ver pues obviamente con ese comportamiento que nosotros tenemos de la capacidad de las moléculas al organizarse, al estar cerquita pues de unas de otras, de pues tener propiedades diferentes eh, debido al ordenamiento, ¿cierto? Entonces nuevamente estas son las tablas que nos permiten encontrar esa difusividad térmica en función de la temperatura que nosotros tenemos en el molde. Y vamos a ver aquí el balance de flujo de calor. Esto es básicamente cuánto calor tengo yo que retirar del molde, o sea, cuánto calor tengo que retirar del material. Esto depende de la masa inyectada, de algo que se llama el cambio de entalpía. Pues esto es nuevamente una propiedad termodinámica que nos define básicamente el cambio de estado entre la temperatura de proceso y la expulsión y la temperatura, el tiempo, perdón, de enfriamiento de la pieza en el molde. Esto es el punto, ¿cierto? Este es el flujo de calor de la pieza hacia el molde. Eh,
El calor se extrae del molde durante todo el ciclo, ¿cierto? O sea, todo el tiempo que está durante el llenado también se extrae, pero pues solamente se aporta durante el enfriamiento. ¿Listo? Entonces el tiempo de enfriamiento pues obviamente siempre va a ser menor que el tiempo de ciclo. Entonces solamente lo contamos acá en el tiempo de enfriamiento, entendiendo que el tiempo de enfriamiento, como lo mencionábamos, si ustedes recuerdan en nuestras primeras sesiones, es el tiempo de sostenimiento más el de enfriamiento residual. No solo el que yo le meto a la máquina, sino todo el tiempo que el producto está transfiriéndole calor al molde. Bien, acá nosotros tenemos estas curvas de entalpía específica también que nos van a ayudar a generar esas, alimentar esa ecuación que nosotros vemos acá. Lo vemos para materiales amorfos en este lado y para materiales semicristalinos. A este lado, pues como ustedes ven, también es bonito de ver que siempre se ve la rodilla, siempre se ve ese cambio de contracción, ¿cierto? Ese cambio que me genera la entalpía, la formación de cristales, ustedes ven cómo se observa aquí, se observa en el volumen específico, me genera pues este cambio súbito en entalpía específica cuando bajo cierta temperatura, ¿cierto? Entonces, esa pues es la manera de calcular ese flujo de calor que yo saco del material. Bien, ahora voy a ver, encontré cuánto calor tengo que sacar del producto plástico, ahora voy a ver cuánto calor tiene que sacar el fluido. O sea, yo tengo que garantizar que tenga suficiente capacidad de bombeo para retirar el material, suficiente capacidad de bombeo para hacer el trabajo que yo tengo que hacer. Entonces, en este caso, yo tengo la masa a punto, que es pues cuánta agua tengo que refrigerar, y en este caso, cuánta masa de refrigerante tiene que salir, que depende del calor que tengo que evacuar, del tipo de refrigerante que esté utilizando, el calor específico del refrigerante que esté utilizando y de la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del canal. ¿Listo? Eso me va a hacer pues el flujo másico de la temperante. Yo normalmente en inyección solo uso dos tipos de refrigerantes, uso agua y aceite. Esos son los dos tipos de refrigerantes que podemos utilizar. Y acá, pues este calor específico a presión constante es el, pues, por ejemplo, si es agua, pues este es el agua, y el otro es pues la diferencia de temperaturas que tengo en la entrada y la salida, que no debe ser más de 3 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, por excesivo, pues puedo poner aquí 3 grados centígrados y calcular de esta manera el flujo de calor transportado por el fluido. Acá, esta es una ecuación que me permite a mí calcular básicamente cuál es el flujo de agua que yo debo tener en función del diámetro que tengo. ¿Listo? Y acá básicamente lo que nosotros tenemos es que idealmente yo debería tener este coeficiente de transferencia de calor que es pues por lo menos 10.000 vatios sobre metro cuadrado por grado, pues centígrado que estamos cambiando. Entonces, en esta curva voy a marcarla aquí con voy a marcarla aquí con el lapicito, creo que es este. Esta curva que está acá, que es la de 10.000, es la que yo uso como referencia. Esto se ve un poquito mareador, el diagrama, pero pues solamente mírenlo un poquito y miren las unidades. Entonces en el eje, aquí tengo los litros por minuto que se me están transfiriendo de material, y esta es la curvita con la cual me voy a guiar de referencia. ¿Listo? Si me paso encima de esa curva, pues fantástico, ¿cierto? Lo único es que me va a generar más plática en la capacidad de bombeo, pero por lo menos yo debería estar en esta curva. Y esta curva me permite a mí saber, dependiendo del canal que yo tenga, cuánto flujo másico debo tener. Entonces, acá yo tengo 15, por ejemplo, cuando tengo un flujo de un diámetro de 10. ¿Listo? Eso es lo que quiero que vean. Cuando tengo un diámetro de 8, tengo flujo de litros por minuto que va a ser del orden de 8. ¿Listo? Entonces, aquí para que ustedes lo vean, esta es por encima de esta curva es que tengo que estar, y de esta manera pues puedo trabajar. Importante que nosotros veamos este tema, pues, de la conductividad térmica que se me presenta en este caso. Bien. Mm, perdón, que aquí no sé qué hice. Esto nuevamente es útil es para saber cuál es la cantidad de material que tengo que tener en el... Pero que no sé qué hice aquí ya. Este es para saber qué cantidad de material, qué cantidad de litros por minuto debo bombear en un canal de refrigeración. Ay, ahora esto que me quedó Listo. Acá yo lo que tengo es el diámetro, ¿cierto? Que tengo que tener, y en este caso, este diámetro del canal de refrigeración siempre se calcula a partir de una pérdida de presión específica que yo puedo tolerar. Entonces, en esta ecuación, que esta ecuación me permite ver pues cuál es la forma en la que yo puedo calcular ese canal de refrigeración, tengo de un lado el diámetro del canal, que es el que quiero averiguar.
De otro lado tengo el caudal del medio de atemperamiento, que es el que acabamos de sacar de la ecuación anterior, la caída de presión que yo puedo tolerar, esto lo determina pues la capacidad de bombeo que tengo en el sistema de refrigeración. Aquí este es un coeficiente de rozamiento en el canal circular que se calcula de esta manera y que tiene que ver con el número de Reynolds. El número de Reynolds debe ser por lo menos 4000. Acá el número de codos en todo el canal me va a determinar también la pérdida. Y ese es un factor de pérdida normal que tenemos para codos de 90, para pues códigos en arco, para intersecciones rectas. Pero esto es básicamente son dos tipos de factores que puedo tener acá. Y la longitud del canal que voy a tener en esta dirección. De esta manera, pues yo puedo tener este cálculo del diámetro para una presión que puedo tener. Y perdón, salgo de este diámetro. Bien, ¿cómo determinar la ubicación del canal de refrigeración? Debemos pues entender la capacidad requerida de temperamiento, ¿cierto? Que es definida por la cantidad de calor que tengo que retirar, la homogeneidad del flujo de calor de la superficie de la cavidad o pues qué error podemos tener en este caso y qué consideraciones mecánicas tenemos. Entonces, en este caso, la pared del molde pues no debe flectarse más de 0,002 milímetros. Obviamente, pues esto nos generaría rebado en el molde o pues algún problema de que salga material, o también pues algo más grave que es deformación y desalineación de algunos componentes como bujes. Em, También es importante que nosotros tengamos siempre en cuenta cuál es la ubicación del canal de refrigeración. Acá pues si nosotros em, digamos que tenemos acá esta distancia entre la pared y el centro del canal. Nosotros acá recomendamos siempre que nos distanciemos para evitar concentraciones de esfuerzo, ¿cierto? Que entre la línea de centros que está acá tengamos 2,5 diámetros. A veces también algunas otras literaturas nos recomiendan tener eh, acá, entre este y este máximo un diámetro. Esto sería como digamos, la aproximación mínima, lo que podemos, el espacio que nosotros podemos tener aquí en esta zona, ¿cierto? Un diámetro del producto para evitar que haya una concentración de esfuerzos y que se nos vaya a rajar. Y en este caso, nosotros tenemos pues una distancia que puede ser entre 2 y 3 diámetros en este caso. 3 diámetros pues es la distancia que nosotros podemos tener. Acá, para el espesor de producto, pues tienen ustedes algunas recomendaciones. Em, y acá, pues vemos también esta distancia entre la pared y el centro del canal, donde A, pues es la distancia entre dos superficies paralelas, entre las cuales existe la misma densidad de calor, ¿cierto? Siempre tener en cuenta este paso que nosotros debemos tener en el cálculo que debemos hacer. Esto para garantizar, sobre todo, que no vayamos a generar fisuras, ¿no? Que a veces es lo que pasa, a uno se le fisura el molde acá, por ejemplo, de entre el canal y pues empieza uno a ver agua en la cavidad. O también, pues, que aquí queden muy cerca los canales y se pueda generar fisura y también pues aquí un problema entre los canales que nosotros tenemos de este lado. Bien. A ver, me toca volver a borrar. Tenemos entonces la capacidad de calentamiento, ¿cierto? Nosotros vamos a determinar las especificaciones del sistema de atemperamiento y pues los vamos a determinar a partir de la cantidad de calor que nosotros tenemos que retirar. En este caso, nosotros tenemos diferentes condiciones, tenemos diferentes parámetros que vamos a utilizar para este cálculo. Aquí, perdón, que se me perdió el pointer. Entonces tenemos esta ecuación que nos relaciona la masa del refrigerante del sistema que está pasando por nuevamente el C sub P, que en este caso es el C sub P que nosotros tenemos para agua o para aceite, dependiendo pues de qué sustancia estemos trabajando, de la masa del molde. En este caso nosotros tenemos el C sub P del molde, ¿cierto? Que es pues dependiendo pues de qué tipo de acero va a tener una capacidad calorífica a presión constante específica. Tenemos la diferencia de temperatura en el refrigerante, podemos tener también un factor que nos puede generar esta aproximación. Y acá el tiempo de calentamiento deseado, pues por 3600 para que nos quede en este caso por hora, ¿cierto? Acá, pues, digamos que esto es una ecuación que ustedes van a encontrar y que nos permite encontrar esa capacidad de enfriamiento pues, dentro del molde. Y también la capacidad de enfriamiento que tiene que ver, que pena en este caso es Q punto y masa punto, va a tener pues la masa por hora del material inyectado, en este caso kilogramos hora, la entalpía de la que hablábamos anteriormente, este factor de
pérdida o corrección que nosotros vamos a tener sobre 3600. Acá la potencia del sistema de colada caliente si nosotros tenemos y también el sistema de la pérdida de colada caliente. Entonces, este sería la capacidad de temperamiento que nosotros podemos calcular. Aquí les pido por favor que se remitan a las diapositivas, al contenido que nosotros tenemos para poder entender cómo se trabaja entonces con estas ecuaciones para calcular la transferencia de calor que nosotros tenemos. Con eso ya hemos terminado entonces nuestra sesión por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta por ahora en el chat, perdón, voy a mirar acá. Andrea nos pregunta, ¿estas ecuaciones pueden emplearse para diversos materiales de molde, exactamente para cavidades o insertos prototipados por impresión 3D? Sí, Andrea. Realmente cuando utilizas canales prototipados por 3D, estás utilizando un material que es equivalente a un P20, por ejemplo, o a un H13, pues ahí digamos que puedes preguntar de qué cavidad estás utilizando y qué tipo de material utilizas, pero pues todas son ecuaciones similares para materiales. No es muy em, no es muy, digamos, digamos, de mi conocimiento, pues cuál es qué tanto cambian por el método de procesamiento, los sintetizados láser, las densidades. Lo que entiendo es que es una densidad que es más o menos el 95% de la de un material convencional, de un acero convencional. Entonces te recomendaría pues mirar esas propiedades, el CSOP, pues, ¿no? Como todo ese tipo de transferencias, cómo se hacen. Yo nos pregunta si es posible ver un ejemplo práctico. Sí, podemos revisarlo y podemos mirarlo. Entonces, cuando volvamos, nosotros vamos a tener nuestra siguiente sesión en enero y podemos revisar en una hoja de Excel, entonces, cómo utilizar estas ecuaciones para que a todos nos quede claro. ¿Listo? Sin embargo, sí les pido por favor que de aquí a allá estén familiarizados y vean eso. O sea, es muy importante que nuevamente hagamos la cuenta. O sea, no vayamos a un molde sin saber cuánto calor tenemos que retirar. Tenemos que saber cuánto calor tenemos que retirar y quién lo va a retirar, ¿cierto? O sea, y con qué caudal lo tenemos que retirar y con qué área de transferencia de calor lo tenemos que retirar. Esa sería la manera en la que nosotros podemos hacer esto. Listo, no sé si alguien más tiene alguna inquietud. Bueno, pues le recomiendo muchísimo. No sé si Laura de pronto tienes algo sobre la plataforma que quieras que revisemos Sí. hoy. Dale. Bueno, no, quería como comentarles a todos y recordarles como la importancia de estar avanzando. Esta es nuestra cuarta semana y la idea pues es ir avanzando en los, en los contenidos de las unidades temáticas para que cuando regresemos ahorita pues en enero, pues ya vamos todos a la par. Entonces, la plataforma va a estar abierta 24/7 durante pues todo el mes de diciembre, de tal forma que si ustedes quieren ingresar la próxima semana, pues van a tenerlo desde hasta el 31 de diciembre, pues la plataforma nunca se cierra. Ustedes siempre van a tener acceso para que puedan ir avanzando. Asimismo, pues para las personas que ingresaron tardecito, les comento que esta es por este año nuestra última sesión sincrónica. Retomamos nuevamente el 13 de enero, la quinta sesión para la quinta unidad temática. Entonces, bueno, sería como todo. No sé si alguno tiene algún problema con la plataforma, me pueden escribir por el chat, me pueden escribir el correo para cualquier inquietud. Sí, les recomendamos mucho, por favor, no se dejen colgar, pues sobre todo hay personas que no llevan todavía un porcentaje correspondiente con el avance que tenemos. La idea es que hoy ya deberíamos ir en el 50% del curso. Como ven ustedes, pues es muchísimo material. De todas formas, es importante que no pierdan las sesiones sincrónicas. Entonces, les recomendamos de pronto estas vacaciones al que esté atrasadito que se ponga al día para que todos podamos ir por lo menos en el 50% en enero. 13 de enero, ¿no? Nos volvemos a ver, Laura. Creo que Sí, es nuestra siguiente sesión. Perfecto. Bueno, entonces a todos mil gracias por el tiempo dedicado a la sesión del día de hoy. Espero que nos podamos encontrar entonces el 13 de enero y a todos les deseamos unas felices vacaciones, felices fiestas, feliz Navidad y que Dios los bendiga a todos para el año entrante. Hasta luego. Mil gracias. Gracias, igualmente. Formación continua especializada. Formación específica para trabajadores, para profesionales con ganas de ser mejores. El SENA te acompaña y tú eliges a los expertos que gestionan los recursos y te brinda soluciones. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación.
Formación continua especializada, formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Postúlate, ven y formula tu proyecto. Convencidos que ahora es el mejor momento para tu empresa y trabajadores, haciendo equipo con los mejores. Con los mejores. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada.